¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la cumbre del Grupo de la Haya en Colombia con otro notable invitado, Alberto García Watson, analista internacional especializado en el Medio Oriente, directamente desde Málaga. Alberto García Watson, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Alberto, tu lectura de lo que dejó la reciente cumbre del Grupo de la Haya en Colombia. Participaron 30 países, prácticamente la tercera parte, 9 de ellos latinoamericanos. Bueno, definitivamente ha sido un encuentro y una iniciativa muy importante. Como digo, toma la iniciativa a nivel internacional de un grupo de países, especialmente los consagrados en el Grupo de la Haya, que pretende encontrar un freno al genocidio que el pueblo palestino sufre en la Franja de Gaza y buscar soluciones para que existan más mecanismos por parte de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales para poder tomar determinaciones no solamente a nivel judicial, pero a nivel también humanitario, especialmente en momentos en los que estamos viendo transcurrir en lo que viene siendo el peor genocidio del siglo XXI. Y toma, por lo menos, aspira a tomar decisiones radicales, sugiere que todos los países del mundo suspendan las relaciones con Israel y propone un embargo de armas. Es bastante categórico. Definitivamente, aquí, por ejemplo, en Europa, el país que ha llevado la iniciativa a la hora de enfrentar o confrontar las políticas genocidas del régimen de Israel, precisamente es España, que ya ha impuesto, ha sacado una ley por la cual se conforma un embargo al tráfico, o sea, a las armas que van con dirección a Israel y a las armas que pueda vender Israel también como gran productor que es de armamento a España. Incluso esto favorece el hecho de que se restrinja el tránsito de cualquier buque que vaya con dirección a Israel y que exista un mecanismo a través de organismos de inspección de cada buque que pueda ir en la dirección de Israel. Por lo tanto, el hecho de que este grupo haya sacado una serie de determinaciones que son muy importantes y que haya habido un consenso generalizado, realmente, como digo, es una iniciativa muy importante que pone sobre el mapa a países que tienen conciencia de Estado y que tienen conciencia humanitaria a la hora de tomar determinaciones, y el hecho de que la restricción, la prohibición del envío de armas y de la recepción de armas, bien sea, aunque no sea, por ejemplo, a territorio propio de los miembros de los países, de los 30 países, pero que no sirva tampoco de tránsito a la hora de poder transitar, como digo, armamento o materiales de doble uso, como le llaman, o carburante que puedan ser utilizados para no solamente para el genocidio que tiene lugar en este momento en Gaza, pero también la ocupación de los territorios ocupados. Por lo tanto, esto es una iniciativa muy importante y muy revolucionaria en el contexto internacional presente. Comparto contigo y con la audiencia algunos mensajes de Gustavo Petro en la red X, ex Twitter. Leo 3 de ellos uno atrás del otro textualmente. El primero dice: ¿cómo estar con ejércitos que tiran bombas a niños? Colombia debe salir de la OTAN. Y sí, podemos criticar a Hamás, pero no al pueblo palestino. Estos tienen derecho a la rebelión porque sus tierras fueron ocupadas. Eso, uno de los mensajes. Otro: tenemos que salir de la OTAN y prohibir la exportación de carbón a Israel, que se usa para hacer bombas que matan a niños en Gaza. La nueva canciller ya tiene la orden de hacer valer el decreto. No podemos estar con ejércitos que matan niños. Aquí ya no pueden seguir llegando armas israelíes. Y este último también me interesa todo, pero este me interesa particularmente tu opinión. Entonces, Miguel, estamos hablando de que dice: nos piensan bombardear a todos los pueblos del sur.
Gaza es el comienzo. Alberto, ¿qué piensas? Pues es cierto, o sea, algunos de los mensajes que se han trasladado desde la conferencia de emergencia de Gaza han sido muy elocuentes, pero al mismo tiempo han sido muy interesantes. Y muy interesantes por el hecho de que pone sobre el mapa una situación que determina a Israel como país que castiga incluso a aquellos países que determinen cualquier tipo de apoyo o simpatía a la causa palestina. No olvidemos que Palestina era un territorio libre de sionismo hasta que Gran Bretaña y posteriormente los Estados Unidos decidieron que necesitaban tener a un control de la región, especialmente por la cuestión de los recursos naturales y financieros, aparte de los intereses geoestratégicos que tiene en la región. La imposición sobre una población como la Palestina, que en este momento no ha encontrado una voz a nivel internacional, que sí lo ha hecho en estos dos pasados días de conferencia, pues determina que efectivamente Palestina puede contar con que hay países alrededor del mundo que están tomando iniciativas que le están perdiendo el miedo a las amenazas de que reciben no solamente de Israel, pero también de los Estados Unidos. La llegada al poder de Donald Trump a la Casa Blanca recientemente ha provocado un antes y un después en el apoyo absoluto y total al régimen sionista y a sus tácticas y estrategias militares contra la población civil. La población civil ya no soporta más esta situación de bombardeos constantes, de disparos contra mujeres y niños y contra una política de hambruna que se está utilizando como maquinaria de guerra. Por eso esta iniciativa es tan importante y realmente le da a uno envidia aquí desde Europa de que ha sido Latinoamérica quien haya realmente tomado dicha iniciativa porque, como digo, es la gran defensa no solamente de Palestina, porque hoy es Palestina, pero quién sabe si en el futuro pueda ser la Patagonia Argentina, donde ya hay asentamientos de colonos judíos israelíes muy importante y puedan sufrir las mismas consecuencias que el pueblo palestino. Dentro de lo que se acordó también entonces al final de esta cumbre urgente del Grupo de la Haya en Colombia, se acordó de que estas medidas serán adoptadas antes del 20 de septiembre. Y mi pregunta a ti es entonces, Alberto, ¿y qué anticipas que va a ser la reacción de todos los que no les conviene que esto tome vuelo? Bueno, lo cierto es que hay países que mantienen un posicionamiento de completo y total rechazo a cualquier política de, como digo, de condena a Israel por el genocidio que en este momento está en curso. Y habrán intereses internacionales que se muevan en una dirección contraria a la de esta conferencia de emergencia de Gaza. Por lo tanto, yo creo que sí, efectivamente va a encontrar rechazo, especialmente por parte de Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos rige gran parte de la política internacional del sur global y por lo tanto lo que vamos a ver es que si impone la Casa Blanca una serie de medidas, bien sean restrictivas, como ya lo está haciendo incluso con la Corte Penal Internacional, como ya lo ha hecho, por ejemplo, con la funcionaria de Naciones Unidas, la gran relatora Francesca Vanesse, también participante y con una voz importante dentro de la conferencia. Como digo, si se imponen restricciones y medidas para que se puedan acordar cualquier tipo de medidas favorables a aislar a Israel en este momento, yo creo que va a contar con el rechazo frontal de los Estados Unidos y de algunas potencias occidentales, entre ellas de Gran Bretaña y Alemania, que son los grandes garantes del genocidio. La Unión Europea como un grupo, ¿dónde está parada respecto a esta situación? Bueno, lo cierto es que estamos viendo cómo Latinoamérica, especialmente Colombia, ha tomado una determinación que es francamente revolucionaria, pero el presidente Petro ya lleva una serie de meses, casi desde el principio del genocidio en octubre de 2023, manteniendo un posicionamiento de completo y rotundo rechazo y de condena al régimen israelí.
hay muchos países que están viendo en Colombia realmente un referente, pero no olvidemos que hay otros países como Venezuela también, como Cuba, que mantienen un posicionamiento o bien de rechazo total o bien incluso de ruptura de relaciones, como lo hemos visto también con Colombia. Por lo tanto, yo creo que este es el camino. Ese es el camino que tienen que seguir muchos países, como se ha hecho con otros países como Rusia, por ejemplo, que tras el conflicto o el comienzo del conflicto en Ucrania se han roto completamente todas las relaciones, todos los puentes, incluso provocando lo que se ha comentado aquí en Europa. Alemania se ha pegado un tiro en el pie, dependiente del gas licuado ruso, un gas barato y de alta calidad. Como digo, este posicionamiento de algunos países de querer, incluso contra sus propios intereses, mantener una lealtad férrea eh, e inquebrantable tanto con Israel como con Estados Unidos, está provocando el que ya está sufriendo ya recesión. Europa está en un momento de crisis importante como consecuencia de este conflicto, pero el hecho de que podamos ver a países con estas iniciativas importantes, como digo, de la Conferencia de Emergencia de Gaza, tomando determinaciones y que cunda el ejemplo entre el sur global y otras muchas naciones, pueden provocar el que muchos países europeos que son tan leales al sionismo y a los Estados Unidos vean crisis financieras muy importantes. Porque justamente esos muchos países europeos a los que tú te refieres repiten el discurso, la retórica, y esa retórica y ese discurso es: Israel tiene derecho a defenderse. Y si en realidad matan a diestra y siniestra a civiles, a niños, a recién nacidos, a hombres, a mujeres, es toda responsabilidad de Hamas, porque en realidad Hamas los usa como escudos humanos. Así que en realidad vayan a reclamarle a Hamas. Y ese discurso se repite hasta el día de hoy. Tú lo has escuchado también. Ciertamente, yo aparte de ser comunicador, he sido también activista por la causa palestina. He participado en una de las flotillas de la libertad con rumbo a Gaza y he sido escudo humano en la Franja de Gaza en varias ocasiones. Conozco muy bien la Franja de Gaza, conozco muy bien la influencia y el control que tiene Hamas sobre el territorio, pero no olvidemos que en 2007 Hamas gana las elecciones no solamente en la Franja de Gaza, sino en todo el territorio palestino, porque Fatah, la otra fuerza política, la fuerza secular, se podría decir, la sucesora de Yasser Arafat, se convierte en un nido de corrupción espantoso. Y obviamente jamás pues, representaba un aire fresco para la sociedad palestina. Francamente, lo que estamos viendo es que jamás está muy arraigada en la Franja de Gaza, porque no es solamente una milicia armada, jamás se constituye como un movimiento político que realiza grandes políticas, especialmente sobre caridad, caritativas, y no solamente en ese sentido, pero en cuestiones sociales, deportivas, está muy arraigada sobre la sociedad gazatí, por lo tanto, intentar extirpar a Hamas, tildándolo de grupo terrorista que utiliza a la población como escudo humano, esto no tiene ningún tipo de valor. Es absolutamente falso. Y el hecho de que se siga disparando y asesinando a población civil, especialmente a mujeres y a niños, con esa excusa demuestra francamente, la total falta de humanidad por parte de estos países y del mismo Israel a la hora de combatir lo que ellos entienden es un movimiento terrorista. Primero, porque no tiene derecho a defenderse. Una potencia ocupante no tiene este derecho. El derecho realmente que incluso Naciones Unidas otorga a cualquier país que sufre una ocupación militar es un derecho que ha ejercido jamás. Y jamás, aparte de que lleva gobernando, se puede decir, un territorio que sufre un asedio completamente absoluto, donde incluso hay una restricción de calorías, donde no se permite que, por ejemplo, papas fritas o chocolate pudieran entrar a la Franja de Gaza antes del conflicto en 2023, en octubre, y que mantiene completamente cerrada todas las fronteras y mantiene incluso un férreo control sobre la costa gazatí. Por lo tanto, el decir que tienen derecho a defenderse quienes han sido los ocupantes más agresivos de la historia de Oriente Medio es francamente una ironía. Alberto, te invito a hacer una pequeña pausa.
Estamos hablando con Alberto García Watson directamente desde Málaga. Alberto es analista internacional especializado en el Medio Oriente. Estamos hablando justamente sobre la reciente cumbre urgente del Grupo de la Haya en Colombia. Ya regresamos. Continuamos hablando con Alberto García Watson directamente desde Málaga. Alberto es analista internacional especializado en el Medio Oriente. Estamos poniendo en perspectiva la reciente cumbre urgente del Grupo de la Haya en Colombia, en donde se acordó, por supuesto, la suspensión o se sugiere la suspensión de todos los países del mundo con Israel, las relaciones con Israel, y un embargo de armas. Alberto, hemos escuchado algunas de tus entrevistas y dentro de lo que tú hablas de que tú has vivido en Latinoamérica y eso te ha despertado la sensibilidad sobre la situación que tú viste o viviste en América Latina. Cuéntanos esa experiencia y cómo ha determinado tu participación en actividades como la que reciente has mencionado. Efectivamente, yo he tenido la fortuna de haber residido en Latinoamérica, más concretamente en un principio en México, pero posteriormente pasé cerca de 15 años en la República Dominicana visitando muchos países del entorno. Como digo, fue un gran privilegio y me puso muy de la mano de la situación que padecen muchos de los países de América Latina. Mi padre vivió también muchos años en Brasil como consecuencia del exilio de su familia tras la Guerra Civil Española, como muchísimos miles de españoles, y que entendieron la situación, una situación en Latinoamérica que provoca una importante sensibilidad para los que venimos de fuera, los grandes contrastes sociales y económicos que existen en América Latina, pero al mismo tiempo los grandes procesos revolucionarios. Yo conocí a mi esposa en República Dominicana, tuve a mis 3 hijos también allí y francamente el contacto directo con la población, también tuve la posibilidad en Santo Domingo de conocer al presidente Hugo Chávez y al mismo presidente Fidel Castro en una cumbre de jefes de Estado del Caribe que se celebró en Santo Domingo. Y francamente, a mí me despertó la ansia sobre el conocimiento político y social de los pueblos, especialmente cuando estos son pueblos que han sufrido y siguen sufriendo muchos de ellos unas desigualdades sociales y unos contrastes espantosos como consecuencia de estar en lo que llama a los Estados Unidos su patio trasero, ¿no? Francamente, como digo, a mí me despertó una conciencia social importante el haber residido en Latinoamérica. Me dio la posibilidad de conocer muchísimos pueblos, pueblos hermanos y pueblos, muchos de los cuales sufren, como digo, las consecuencias y los embates de un contraste socioeconómico importante. Eso también, obviamente, pues ha despertado el hecho de que cuando regresé a España hace unos años, empecé de manera política, pero al mismo tiempo también de manera periodística a tocar este tipo de temáticas y al mismo tiempo también entrar en la cuestión de las misiones humanitarias como las que yo participé en Gaza, pero conociendo también muy bien los territorios cercanos a Palestina. Fui durante un par de años corresponsal de guerra en Beirut, cubriendo para un canal iraní las noticias que ocurrían sobre la guerra, especialmente del Estado Islámico en Siria, pero que también afectaba mucho al Líbano y por lo tanto siempre he encontrado muchas similitudes entre el pueblo árabe
y el pueblo latinoamericano. Es lo que me ha atraído muchísimo en los últimos años. ¿Y qué radiografías hace del pueblo latinoamericano y de los países latinoamericanos y los gobiernos latinoamericanos hoy? Ciertamente, como he tenido la fortuna de conocer países, por ejemplo, el caso de Venezuela, yo he conocido a Venezuela antes del proceso revolucionario bolivariano y lo he conocido durante el proceso revolucionario bolivariano. Y los contrastes y las diferencias son abismales. La preocupación que existe por este tipo de procesos revolucionarios, de darlo todo por su población, y no vender los intereses patrios a transnacionales extranjeras, especialmente norteamericanas, pues me ha dado realmente una idea importante de el nivel revolucionario que tiene grandes, importantes estratos de la sociedad latinoamericana. Lo he visto tanto en México como lo he visto en Venezuela, en el mismo Haití, donde he estado en muchísimas ocasiones, en los Estados Unidos, donde también he residido, y francamente la personalidad del latinoamericano es realmente importante y su conciencia de clase también. Tú has dicho, y repito tus palabras, la política internacional ha dejado de ser un teatro para convertirse en un circo sin carpa y sin vergüenza. ¿Por qué? La política tiene eso, la política lo que demuestra es cómo diferentes escenarios sociales pueden denostar francamente las miserias especialmente de gobiernos. Yo considero que desafortunadamente la política en Latinoamérica, cuando se ha ejercido en base a los intereses o a la protección de los intereses extranjeros, especialmente los norteamericanos, o las mismas transnacionales como Repsol o BBVA, intereses españoles en países latinoamericanos donde han explotado hasta la saciedad los recursos económicos en fin, los intereses de dichos países, porque son países muy ricos. Es como África. África es un continente que visito anualmente y el hablar de que el continente africano, al igual que el continente americano, son, o especialmente la parte sur, son continentes pobres, es realmente pecar de una absoluta ignorancia, porque son en realidad los continentes más ricos, pero donde existen las mayores desigualdades sociales. Y la política puesta al servicio de los intereses expurios o extranjeros o imperialistas es lo que realmente define cómo la política se ha ejercido y se sigue ejerciendo todavía en muchos países latinoamericanos, pero al mismo tiempo el contraste que existe con procesos revolucionarios, bien sean el cubano, bien sean, por ejemplo, el venezolano, o como hemos visto en Ecuador, como hemos visto en Bolivia, donde también como Brasil se abre un espectro realmente de decencia política al servicio de los pueblos. ¿Y cómo reaccionas tú, por último? ¿Cómo reaccionas tú, por ejemplo, cuando ves que el hijo de Bolsonaro se toma un avión y se va a quejar a Estados Unidos y le pide al presidente Trump que presione a Lula para que la justicia brasileña le dé amnistía a su padre? ¿Cómo reaccionas tú, siendo español, cuando un ultraderechista como Milei se toma un avión y se va a participar de un discurso con la ultraderecha de Vox a despotricar contra su propio país? ¿Y cómo reaccionas tú cuando los venezolanos, varios de ellos, van y se instalan en España para justamente tratar de dar un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Maduro y siguen despotricando y siguen contando con el apoyo de por lo menos parte del gobierno de esos países? ¿Cómo lo vives tú como español? Yo francamente siento una profunda vergüenza cuando veo cómo personajes en algunos países latinoamericanos, pero también, por ejemplo, el haber vivido en los Estados Unidos, también en el estado de la Florida, con muchísimos cubanos que son los que realmente tienen el mayor interés en que se impongan las sanciones más draconianas contra su propio territorio, contra Cuba. En
en particular y el ver cómo un país o algún mandatario ah, ultraderechista pueda entender de que las cuestiones familiares están por encima de las cuestiones nacionales, las cuestiones patrias, pues da cuenta realmente del poco nivel, obviamente. Y cuando le hemos visto a Donald Trump hablando de que quiere castigar con sanciones de hasta el 50% a Brasil, porque no quiere Lula da Silva darle el indulto al golpista de Bolsonaro, pues da cuenta también de que definitivamente hay sectores de la población latinoamericana, esos privilegiados de siempre, que realmente quieren seguir viviendo de eso, del nombre y de su apoyo a potencias extranjeras imperialistas como la norteamericana, en detrimento de sus propios países. Brasil es un país riquísimo, pero tiene muchísimas diferencias sociales que en este momento Lula da Silva está intentando y cambiar de manera revolucionaria, pero eso es un proceso que va a llevar años, pero que entiendo que se está sembrando la semilla de la conciencia revolucionaria y creo que van a también hacer un ejemplo que se va a establecer en toda América Latina de aquí a pocos años. Alberto García Watson, gracias por estar con nosotros. Un gran placer, Jorge.